poder hablar de qué es hepatitis, tenemos el término hepatitis, que es inflamación. Entonces, por eso podemos tener hepatitis por infecciones, o hepatitis por fármacos, o hepatitis isquémica. Entonces, el tejido hepático se inflama por algún proceso, el que sea, y este proceso puede ser a corto plazo, y eso nos da una hepatitis aguda, una hepatitis crónica como una hepatitis autoinmune, por ejemplo, o una hepatitis B que se cronificó, o una hepatitis C que no se trató, puede darnos inflamación a largo plazo, que si persiste a lo largo del tiempo, también nos presentarían datos de depósitos de fibrosis, las cicatrices masivas, la cirrosis y el carcinoma hepatocelular del que ya hablamos la clase pasada. Las hepatitis virales nos pueden dar por virus que sean hepatotropos, o sea, virus que directamente van e infectan el tejido hepático, como la hepatitis A, la hepatitis E, que tienen una transmisión fecal-oral y que se relacionan con zoonosis, con que hay alimentos contaminados con heces de humanos o de algunos animales. La hepatitis B y C, que en realidad se contagia a través de vía hematógena o contacto con fluidos infectados. El citomegalovirus es un virus hepatotropo y también nos puede dar casos de hepatitis en el 1% de los pacientes. Y el virus de Epstein-Barr, que es la mononucleosis o esa enfermedad del beso, que es como una gripa, también es un virus hepatotropo y en el 3% de los pacientes nos puede dar casos de hepatitis aguda fulminante. Los virus que nos pueden dar hepatitis, pero que no necesariamente son hepatotropos, están, por ejemplo, el COVID y también está la influenza. Algunos factores que van a ser de mal pronóstico para que los pacientes que presentan episodios de infección por hepatitis tengan un pronóstico peor son la edad avanzada, o sea, adultos mayores, que las personas tengan, además de la infección, por ejemplo, de virus de hepatitis A, una enfermedad hepática preexistente como cirrosis, que tengan algún tipo de inmunocompromiso, ya puede ser VIH, inmunocompromiso por algunos fármacos para enfermedades autoinmunes, por algún tipo de cáncer, o inmunocompromiso para pacientes que están post-transplantados de hígado, riñón, médula ósea o lo que sea. Cuando tenemos un caso de hepatitis, los pacientes pueden curarse, pueden generar una infección crónica o pueden desarrollar un cuadro de hepatitis fulminante. Esa clase la vamos a ver al terminar esta. En las hepatitis virales tenemos, por ejemplo, en las primeras dos que quedamos que son por vía fecal oral, tenemos la hepatitis A, que tiene un tiempo de incubación que va de 15 a 45 días, o sea, es un tiempo cortito, y tiene una fase preictérica. Antes de que los pacientes se pongan amarillos, los pacientes, la mayoría, y es 90%, no 9%, 90% están asintomáticos y se van a mantener así durante los primeros 7 a 14 días de la infección. Cuando ya han pasado más de 4 semanas, los pacientes empiezan a tener una coloración amarilla, y esta coloración amarilla, aunque los pacientes ya estén resolviendo la infección, en el caso de hepatitis A, puede durar hasta 6 meses. En algunos casos se ha reportado que dura hasta 9 meses. Entre más adultas son las personas, más tiempo tiene de duración esta fase amarilla de la hepatitis A. O sea, hay un porcentaje de personas, por ejemplo, los 90% de los pacientes que son asintomáticos, que nunca van a progresar a esta fase de ictericia. Y más o menos, después de que se resuelve la ictericia, tenemos una fase de recuperación que va entre 2 a 6 meses. En el virus de hepatitis E, el tiempo de incubación es mucho más largo, casi de 2 meses, hasta 8 semanas. La fase que es antes de que se presente la ictericia dura de 5 a 10 días. Un mayor porcentaje de personas son asintomáticas. La ictericia puede durar entre 1 mes y 1 mes y medio, y las personas que se contagian por virus de hepatitis C por contacto con cerdos suelen tener un fenotipo que cronifica. Entonces, vayamos directo a la hepatitis A. Es solo un resumen chiquititito para que tengan algunos conceptos claros. La hepatitis A es un virus que es RNA, ¿ok? No está encapsulado, la familia a la que pertenece es Picornaviridae. La transmisión es transmisión fecal-oral por consumo de alimentos contaminados, agua contaminada. Se relaciona mucho con viajes internacionales, por ejemplo,
Para personas de Europa y Estados Unidos que viajen a México, se recomienda que tengan vacuna de hepatitis A. Para cuando nosotros vamos a África, Centroamérica, Sudamérica o algunos países de Asia, también se nos recomienda en el esquema de vacunación tener vacuna contra hepatitis A. Las personas que están en hacinamiento, como soldados, refugiados, personas que están en asilos, orfanatorios, también tienen un mayor riesgo de contagiarse con virus de hepatitis A en el caso de que otra persona de su entorno lo tenga. También las personas que van a estancias de día y las personas los hombres que tienen sexo con hombres. Sí, dime, ¿cuál es la pregunta? No era pregunta, le iba a decir también, pero no había leído lo de las guarderías, que era muy común la hepatitis en las guarderías. Es muy común en las guarderías y van a ver en su servicio social, los que hagan servicio social en comunidad o los que en el internado roten en comunidad, que es súper frecuente en los meses de marzo, abril y mayo, que hay brotes de hepatitis A en las escuelas, en las primarias. Y yo me acuerdo que a mí me tocó en epidemiología ir a hacer el cerco sanitario y buscar cuáles son los niños que tienen casos y ver cuántos niños en la misma casa y que no vayan a la escuela y cuánto tiempo antes. O sea, es algo que tiene que ver mucho con epidemiología, la prevención de que se esparza el virus de hepatitis A. Se supone que en nuestro país, en México, la mayoría de los niños se contagian durante la educación primaria. Y como quedamos que el 90% de las infecciones van a ser asintomáticas, a veces se enferma un compañerito de la escuela y los otros niños también se enferman, pero se quedan asintomáticos, nunca se ponen amarillos y no se dan cuenta de la infección. Entonces, por eso es que el virus de hepatitis A no sale en la cartilla de vacunación como una vacuna obligatoria en México, porque muchos contagian de niños, entonces ya tienen anticuerpos. Pero en los años recientes se supone que como nuestro país ha mejorado su nivel de desarrollo, entre comillas, hay mayor acceso a higiene, los niños ya no beben agua contaminada, los alimentos que están más limpios, etcétera. Entonces hay muchos más casos de adultos que se contagian de virus de hepatitis A. Quedamos que factores de riesgo para que sea una hepatitis más grave, ser mayor a mayor edad nos da peor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi hospital ha pasado que hemos tenido muchos pacientes mayores de 30 años sanos que están hospitalizados, terapia intensiva, los tienen que intubar, les tenemos que dar terapias de soporte hepático, que son como hemodiálisis, pero de la bilirrubina o del amonio, para darles chance, porque la verdad es que les va muy mal. Entonces hay que tratar de recomendarle a las personas que conocemos, adultos mayores, personas con cirrosis, que se hagan el test de hepatitis A para buscar si tienen anticuerpos IgG y si no, que se vacunen. A modo de resumen, clínicamente, cuando las personas sí tienen un cuadro clínico que es sintomático, van a tener fiebre, fatiga, náuseas, vómito, pueden tener cuadros de diarrea, ictericia, dolor en el cuadrante superior derecho. Si nosotros los exploramos, van a tener hepatomegalia. Y se ve que tienen un color amarillo del cuerpo, de la piel, de las mucosas, de la conjuntiva, de las escleras. El diagnóstico de la infección por virus de hepatitis A requiere que nosotros solicitemos IgM, antivirus de hepatitis A, y se pide tal cual así IgM, porque hay muchos laboratorios que nos dicen que son prueba de virus de hepatitis A, pero no nos especifican si son IgG o IgM, y pues IgG no me va a servir saber si mi paciente tiene o no para un cuadro en el que estoy tratando de identificar por qué se puso amarillo mi paciente. Algo característico de la infección del virus de hepatitis A es que, a diferencia de la infección por virus de hepatitis C o hepatitis B, vamos a tener un paciente que tiene muy claro que tiene unos 7 a 10 días sintiéndose cansado, febril, a lo mejor llega por intolerancia en la vía oral y ustedes son los que se dan cuenta que está amarillo, o en las pruebas de funcionamiento hepático, ustedes son los que ven la elevación de transaminasas. Y hay unos cuadritos que no les incluí aquí, pero que nos hablan de cómo va haciendo la elevación de las transaminasas a lo largo de la evolución de la infección por virus de hepatitis A. Y a partir de que han pasado entre los 10 y 15 días, las transaminasas empiezan a descender. Es lo que esperamos que hagan. Y con eso sabemos que este paciente tuvo un cuadro clínico leve, ¿ok?
¿Qué damos de tratamiento para el virus de hepatitis A? No hay ningún antiviral, ningún remedio. Solamente vamos a darle al paciente medidas generales, como que hace en el baño que está utilizando, que no vaya a la escuela si es un niño, puras medidas para tratar de evitar que el virus se contagie a otras personas, y vamos a darle datos de alarma, que si la fiebre persiste, si presenta intolerancia a la vía oral, si la ictericia dura más de 4 semanas, si empieza a tener datos de sangrado, si empieza a tener datos de alteración del estado mental que nos hablan de encefalopatía. Son cosas que nos podrían sugerir que el paciente está progresando a una falla hepática aguda y entonces que necesita estar hospitalizado. Los pacientes que desarrollan datos de falla hepática aguda, como el sangrado, porque eso nos habla de tiempos de coagulación prolongados, o sea que el hígado está tan inflamado que no está produciendo proteínas, no produce tiempos de coagulación y que nos da encefalopatía como en los pacientes cirróticos, pero que nos lo da de forma aguda porque el hígado está tan inflamado que no está metabolizando el amonio. En esos casos, el paciente debe estar hospitalizado, tener acceso a una terapia intensiva e incluso ser valorado para recibir un trasplante hepático, porque puede ser que esa falla hepática aguda lo lleve a fallecer en los siguientes días, horas, ¿no? Incluso horas. ¿Cómo evitamos que los pacientes se contagien de virus de hepatitis A? Se supone que debe haber un acceso universal a agua y alimentos limpios, que eso debe darlo el gobierno a través del saneamiento básico y la Secretaría de Salud Pública. Debemos recomendar que las personas se coloquen la vacuna de hepatitis A, que se debe de colocar. Son 2 dosis, con una diferencia de 6 meses entre una y otra. Por ejemplo, si ustedes dicen yo me voy a ir a un lugar en el que hay alta prevalencia de virus de hepatitis A, 2 semanas antes de irme, si no me he vacunado nunca, me puedo poner inmunoglobulina más una vacuna y en 6 meses completo mi esquema de vacunación y ya. Si por el contrario ustedes se fueron a una jornada médica a un pueblito en la Sierra de Puebla o en donde quiera y hay un brote de hepatitis A y ustedes tienen cirrosis, entonces dependiendo del grupo de edad, ustedes que estarían entre 12 meses y 40 años, se recomienda que se les ponga una vacuna en las primeras 2 semanas de que se expusieron. Si tuvieran menos de 12 meses, por ejemplo, una mamá que tiene un bebé recién nacido que contrajo virus de hepatitis A, la mamá, si el bebé tiene menos de 12 meses, vamos a darle inmunoglobulina contra hepatitis A. Y en una persona mayor de 40 años que tiene cirrosis o que está inmunocomprometido, vamos a dar inmunoglobulina más vacuna y la siguiente dosis a los 6 meses. En todos estos casos hay que dar la dosis que toca después a los 6 meses, ¿ok? En la infección por virus de hepatitis B, el virus de hepatitis B, a diferencia del de hepatitis A, que era RNA, este es DNA, es de la familia Hepatnaviridae, y se recomienda que todas las personas tengan una prueba al menos una vez en la vida para estar seguros de que no tienen hepatitis B por el riesgo que hay de cronificación. Factores de riesgo para contagiarse de virus de hepatitis B es el embarazo. Cada embarazo significa que hubo actividad sexual sin protección. Entonces es un factor de riesgo para cualquier enfermedad de transmisión sexual. Los hombres que tienen sexo con hombres, las personas que tienen VIH, las personas que tienen cirrosis, las personas que utilizan drogas intravenosas, y nosotros, trabajadores del área de la salud, estamos en riesgo de poder contraer virus de hepatitis B, así que debemos hacernos el tamizaje nosotros todos los años. Los hombres que tienen sexo con hombres, VIH, cirrosis, drogas intravenosas o personas en hemodiálisis, cada año. ¿Ok? Y las embarazadas en cada embarazo. El tamizaje se hace a través de la búsqueda del antígeno de superficie y la búsqueda de anticuerpos antiantígeno de superficie. Los anticuerpos antiantígeno de superficie son los que todos nosotros deberíamos de tener porque se supone que nos vacunaron contra virus de hepatitis B de chiquitos, ¿no? El tiempo de incubación de la infección de virus de hepatitis B es mucho más largo que el de hepatitis A porque hablamos de meses, vamos desde 1 a 4 meses. Clínicamente, los pacientes con virus de hepatitis B casi no se ponen amarillos.
¿ok? Entonces, este es un cuadro clínico diferente al de virus de hepatitis A. Lo que sí pueden tener normalmente los pacientes cuando los diagnosticamos es que los vemos o porque llegaron a la consulta con datos de cirrosis o porque tienen urticaria espontánea crónica. Por ejemplo, esa pudiera ser una manifestación de una infección crónica de virus de hepatitis B. Líquen plano, que son 2 cosas de piel. Cosas articulares como una poliartritis, o sea que haya inflamación a nivel de muchas articulaciones, una panarteritis nodosa, que es un tipo de vasculitis, alguna glomerulonefritis, pacientes que tienen una lesión renal aguda, que es muy importante, pudieran estar presentando estos efectos de la infección del virus de hepatitis B. El 70% de las personas que tienen una infección aguda no tienen ningún síntoma. Y algunos solo nos damos cuenta o porque tienen un factor de riesgo y se les hizo el tamizaje, o porque llegaron con alguno de estos cuadros que son completamente diferentes, o porque se hicieron unos laboratorios y en esos laboratorios les salieron transaminasas por arriba de 1000. El 1% de los pacientes que se infectan con virus de hepatitis B van a llegar a presentar un cuadro de hepatitis aguda fulminante que los lleve a trasplantarse o a fallecer. Los síntomas suelen ser muy inespecíficos cuando hay síntomas: fatiga, náusea. Muy poquitas personas hacen ictericia y el diagnóstico lo vamos a hacer a través de buscar antígenos de superficie, anticuerpos antiantígenos de superficie, que son lo mismo que nos tocaba buscar en el tamizaje, y vamos a buscar anticuerpos anticor. Los anticuerpos anticor nos hablan de que el paciente ha estado expuesto a proteínas de replicación del virus de hepatitis B y por eso es que el anticor nos va a hablar de que el paciente está infectado. En cambio, los anticuerpos antiantígeno de superficie son los que vamos a desarrollar por la vacuna. Menos del 5% de los pacientes que se infectan con virus de hepatitis B son incapaces de resolver la infección y llegan a tener una infección crónica, que son los que van a requerir el tratamiento con antivirales. El resto de los pacientes en general resuelven la infección, ¿ok? El tratamiento son cuidados de soporte. A las personas que desarrollan hepatitis fulminante les podemos dar antivirales y a las que desarrollan hepatitis crónica, quedamos que son menos del 5%, les vamos a dar antivirales. Los antivirales que se dan o se daban son tenofovir, lamivudina, entecavir. El más nuevo que se da es tenofovir. Eso está dentro de los medicamentos que el gobierno da cobertura universal. Ustedes pueden hablar por teléfono a la Secretaría de Salud o al teléfono de Celsida y decir: tengo diagnóstico reciente de virus de hepatitis B, y el gobierno los canaliza a un hospital de Secretaría de Salud, de IMSS o de ISSSTE donde se les pueda dar el tratamiento. Lo mismo pueden hacer con sus pacientes. Se supone que en personas que tienen infección por virus de hepatitis C y que también tienen infección por virus de hepatitis B, no se recomienda dar tratamiento con interferón, pero en general las personas pueden recibir el tratamiento con tenofovir. Se puede combinar tenofovir y lamivudina cuando los pacientes tienen VIH, porque la lamivudina tiene un efecto un poquito ahí bajito en la infección con VIH, y también es un fármaco que es seguro durante el embarazo. Se puede dar incluso la lamivudina en las últimas semanas del embarazo para que disminuyamos la probabilidad de infección a través del parto para el bebé, ¿no? En el caso de las embarazadas. Y en laboratorios podríamos ver datos de elevación de bilirrubinas, de elevación de las transaminasas. Y la hepatitis es fulminante, vamos a ver lo mismo que en la hepatitis A, pacientes con datos de falla hepática aguda, que sean encefalopatía, prolongación de los tiempos de coagulación, elevación muy importante de las bilirrubinas, y son pacientes que deben valorarse por trasplante hepático, porque a veces eso es lo único que puede asegurar que vivan. La meta del tratamiento cuando damos tenofovir o lamivudina o entecavir es que hagamos una nueva carga viral a las 8 semanas de tener tratamiento y que esa carga viral salga negativa. En los pacientes en los que hacemos esto, no suspendemos ahí el tratamiento, sino que buscamos que empiecen a desarrollar anticuerpos anticor y que los pacientes mantengan la carga viral negativa para decir que están siendo tratados adecuadamente.
La infección por virus de hepatitis B se divide en estos 4 grupos. Lo que vamos a ver de diferentes entre las personas que tienen un antígeno E que es negativo, que es positivo, perdón, es que podemos tener fase de infección crónica en el que no tenemos elevación de las pruebas de funcionamiento hepático, pero que si hacemos una carga viral va a salir muy positiva y tenemos mucha inflamación a nivel del hígado que nos puede dar riesgo de cáncer de hígado. Podemos tener el antígeno E positivo cuando sí tengamos elevación de las pruebas de funcionamiento hepático, una carga viral muy positiva, y a estas personas debemos darles tratamiento sí o sí. Cuando tenemos el antígeno E negativo, podemos tener infección crónica con enzimas normales, carga viral bajita, y que no tengamos que dar tratamiento a menos que el paciente eleve la carga viral o que tenga datos de cirrosis. Y en la infección crónica, cuando tenemos una carga viral positiva pero baja, vamos a dar tratamiento también, ¿no? Entonces, en general, cuando tenemos elevación de enzimas y cargas virales positivas, vamos a dar tratamiento, vamos a quedarnos con la duda de si dar o no dar tratamiento en los pacientes en los que las enzimas están normales, ¿no? Las pruebas de funcionamiento hepático están normales a pesar de tener cargas virales positivas. Si la carga viral es muy positiva, vamos a dar tratamiento porque queremos evitar las complicaciones de la infección por virus de hepatitis B. Y específicamente en el escenario de infección por virus de hepatitis B en el embarazo, vamos a dar tratamiento si los pacientes están con datos de cirrosis o de fibrosis, si tienen una carga viral muy alta o si elevan las enzimas hepáticas. Si no damos ningún tratamiento, más del 95% de los bebés que nacen de madres con virus de hepatitis B positivo se van a contagiar durante el nacimiento. En recién nacidos que no se vacunan al nacer, que tienen mamás que además tienen antígeno E positivo, se pueden contagiar el 90%. En cambio, si les ponemos la vacuna a los recién nacidos, vamos a disminuir el contagio a menos del 10%. Entonces, todos los bebés recién nacidos con madres que tienen hepatitis B positivo se deben de vacunar de forma normal. Y al nacer se les puede dar incluso a los bebés inmunoglobulina contra virus de hepatitis B para tratar de disminuir el riesgo de infección. ¿Se puede recomendar cesárea o no se puede recomendar cesárea? No es una obligación que sea cesárea, no hay mayor ni menor riesgo. Incluso algunas bibliografías dicen que la cesárea podría aumentar el riesgo de infección y se recomienda que a las mamás se les dé tratamiento antes de que se resuelva el embarazo. Ahora, en el caso de ustedes, que son estudiantes, que van al hospital, en el caso de los MIPS, los internos, los médicos de base, las personas de limpieza que están en el hospital, enfermeras, técnicos de laboratorio, todos nosotros tenemos riesgo de exposición ocupacional a hepatitis B, o sea que en cualquier momento nos piquemos con una aguja, nos cortemos, que tengamos contacto directo con sangre de un paciente con virus de hepatitis B. Tenemos que agrupar a nuestro paciente de acuerdo a las pruebas de los antígenos que tenga positivas o negativas. Básicamente lo que nos va a hacer la diferencia es que mi paciente tenga antígeno E o que no tenga antígeno E. Y esto porque el antígeno E se relaciona con replicación viral y con altas cargas virales. Entonces, las cargas virales tardan en estar los resultados. Nuestros hospitales, por ejemplo, en mi hospital, que es tercer nivel, tardan entre 4 y 8 semanas. Pero el perfil de los antígenos y los anticuerpos sale el mismo día. Entonces, con que yo pida antígeno E y antígeno de superficie, anticuerpos antiantígeno E y anticuerpos antiantígeno de superficie, voy a poder saber qué tanta probabilidad tiene el paciente con el que yo me contaminé de tener una carga viral alta y que yo me pueda infectar. ¿Ok? Entonces, los que tienen anticuerpos antiantígeno E positivos tienen más riesgo de infectarme que los que no. Y aquí está el cuadrito con la conclusión para que no lo olviden. Por otro lado, eso ya fue como ver qué tanto riesgo hay del paciente hacia mí. Ahora, yo
solita de contagiarme porque no me puse la vacuna o porque manipulé mal un residuo, vamos a ver si nuestro trabajador no está vacunado y el paciente que es el dueño de la sangre que contaminó tiene anticuerpos antiantígeno de superficie positivos, al no vacunado le va a ir mal, ¿no? Tiene más riesgo de tener infección. Entonces le vamos a dar inmunoglobulina y lo vamos a vacunar. Si no sabemos de dónde vino la sangre con la que se infectó o la aguja, si tenía los anticuerpos antiantígeno de superficie negativos, solamente vamos a vacunar a ese trabajador. Pero si mi trabajador estaba vacunado, como por ejemplo yo, lo que vamos a hacer es tratar de medir los anticuerpos antiantígeno de superficie de mi trabajador para saber qué tanto tiene protección contra la vacuna. En algunos lugares no se puede hacer medición de esto, entonces vamos a dar inmunoglobulina y a vacunar otra vez. Pero si yo tengo niveles de anticuerpos que demuestran que la vacuna sirvió normales, o sea, de 10 para arriba, no requiero ningún tratamiento. Si yo me vacuné, pero solo me puse una dosis o la vacuna no me funcionó tan bien y los niveles que yo tengo de anticuerpos antiantígeno de superficie son bajitos, positivos pero bajitos, debemos hacer que el paciente tenga inmunoglobulina y vacunación. Si el paciente sí se acuerda que se vacunó, inmunoglobulina y vacunación, ¿no? En lugar de dar 3 dosis, vamos a dar 2 dosis en el paciente que sí se acuerda que al menos una vez se vacunó, que nos dice, sí, lo vacunamos. El doctor que dice, sí, me vacunaron en la primaria, a la fuerza, bueno, ese solo le vamos a poner 2 dosis extra, ¿ok? Les voy a dejar este cuadrito para que si en algún momento sucede un accidente, espero que no, ustedes tengan más fácil cómo resolver y qué cosa deben decidir. Respecto al virus de hepatitis C, el virus de hepatitis C es RNA, ARN, igual que el virus de hepatitis A. Hasta el 75% de las personas que tienen infección por virus de hepatitis C no saben que están infectados. Y se supone que el 70% de las personas que se diagnostican recientemente son personas que usaron drogas intravenosas. Igual que con el virus de la hepatitis B, se recomienda que a todas las personas se les haga una prueba por lo menos alguna vez en la vida. A todas las personas mayores de 18 años y a todas las embarazadas en cada embarazo. Clínicamente, el virus de hepatitis C, igual que el virus de hepatitis B, no nos va a dar tanto un cuadro de ictericia y de una infección aguda como el virus de hepatitis A. Y nos va a dar, igual que el virus de hepatitis B, algunos fenómenos relacionados con la inmunogenicidad de este virus, como crioglobulinemia, linfomas, porfirias, líquen, otra vez glomerulonefritis, síndrome de Sjögren. El diagnóstico de la infección por virus de hepatitis C se hace con una serología positiva, que ahí sí puede ser IgM o IgG, no importa, y que salga una carga viral positiva. Ocupacionalmente, se supone que los doctores que se pican con una aguja que no está hueca se pueden contagiar menos del 1.8%. A las personas que tienen un accidente laboral se les recomienda solicitar anticuerpos contra virus de hepatitis C y enzimas hepáticas, igual que a los pacientes en los que tenemos sospecha. Y vamos a pedir una carga viral que se repita entre las 3 y 6 semanas después de la exposición. Luego lo vamos a repetir a los 4 y 6 meses porque puede haber un periodo de ventana muy largo. Si la carga viral llega a salir positiva en alguna de estas situaciones o si los anticuerpos empiezan a salir positivos, sea uno u otro, al que se picó con una aguja de alguien con virus de hepatitis C, le vamos a dar tratamiento. Si nunca sale positiva la carga viral y nunca hace serología positiva, nunca hay anticuerpos contra virus de hepatitis C positivos, nos vamos a quedar tranquilos. Es mucho más fácil en esta porque no tenemos como la confusión que nos podrían dar los anticuerpos de la vacuna que nos pasa en virus de hepatitis B, ¿no? Aquí con que algo salga positivo, algo raro estuvo, el paciente ha estado en contacto con el virus y hay que darle tratamiento. Y el tratamiento incluye dar entre 8 y 24 semanas
de medicamentos antivirales. Antes se daban interferones, igual que en el virus de hepatitis B. Pero los interferones para ambas enfermedades se relacionan con muchos efectos adversos, poca tolerancia de los pacientes, muchas dosis a la semana, se tienen que inyectar, hay que tenerlo frío, es un gran relajo, entonces en realidad ya no se usan los interferones, es un medicamento que quedó en el pasado. Desde los 2010 para acá, que ya es un montón de tiempo, se usan medicamentos que son en una tabletita y se toman una vez al día, como el Maviret y el Epclusa. Se dan tratamientos cortos de 8 a 12 semanas y lo que debemos hacer es que a las 12 semanas de dar el tratamiento o a las 8 semanas si dimos Maviret, vamos a pedir que se tomen otra carga viral. Si la carga viral en esta ocasión sale negativa, decimos que el paciente se curó y se acabó la hepatitis C. Entonces, aunque durante muchos años la hepatitis C era la causa más importante de cirrosis en muchos países, ya no lo es porque la hepatitis C es curable. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda sobre las hepatitis virales? No, doctora. Nada. Muy bien. Es como un resumencito para que tengan como más o menos claro el escenario en el que encontrarán estos pacientes. Vamos a descansar 15 minutitos y a las 5 nos conectamos otra vez para que veamos la falla hepática aguda fulminante. Ok, doc. Bueno, entonces ahora vamos a ver falla hepática aguda, que es a lo que podrían llegar los pacientes que tienen una infección viral, consumo de fármacos, paracetamol, consumo de herbolaria, etcétera, si esa lesión que llega al hígado se mantiene, es muy importante y puede llegar a poner en peligro su vida. Entonces, la falla hepática aguda, a pesar de que suena a que solamente no sirve el hígado, se convierte en un problema en el que varios órganos del cuerpo dejan de funcionar. Es una enfermedad muy compleja, se desarrolla de forma muy rápida, progresiva y suele ser impredecible. Las personas que están en lista de espera de trasplante y que tienen falla hepática aguda fallecen una tercera parte de esas personas antes de poderse trasplantar. En México se considera que los que tienen falla hepática aguda, que cumplen esos criterios, son urgencia nacional para el trasplante, entonces van a entrar a trasplantarse en primer lugar en cuanto haya un órgano disponible por encima de cualquier otra persona. Las etiologías pueden ser muchas: infecciones virales, herbolaria, fármacos, enfermedades autoinmunes, genéticas, factores ambientales. Tiene una alta mortalidad, potencialmente es reversible y las personas que sí se trasplantan pueden llegar a vivir hasta un 90 a 80% a los 5 años, o sea, les va muy bien. Las personas que tienen falla hepática aguda son quienes tengan menos de 26 semanas de tener una alteración hepática, que antes no tenían ninguna enfermedad hepática y que además de tener esa alteración hepática tienen coagulopatía y encefalopatía. La hepatitis alcohólica o hepatitis por alcohol no es falla hepática aguda. Se parece mucho, pero en la hepatitis alcohólica tenemos muy claro que el paciente estuvo consumiendo mucho alcohol y lo dejó de consumir de forma abrupta. Tiene ictericia, leucocitosis y probablemente sangrado de tubo digestivo, además de que las alteraciones neurológicas tienen que ver con la abstinencia alcohólica, no con encefalopatía. La sepsis, o sea, tener una infección de vías urinarias, una infección de tejidos blandos, influenza, COVID, una fascitis necrotizante. Si bien nos pueden poner amarillos, nos pueden dar alteración de las pruebas de funcionamiento hepático, nos pueden dar coagulopatía y alteraciones del estado de alerta, no son falla hepática aguda, porque el órgano que se lastima primero no es el hígado y porque es a consecuencia de una infección. Entonces, la sepsis se trata con antibióticos, la falla hepática aguda se trata con trasplantes, ¿no? Entonces, es importante identificar que se trata de una cosa que empezó diferente. Las personas que chocaron, tuvieron una trombosis, los operaron y les cortaron el hígado y tienen pérdida por una causa quirúrgica o traumática
de un gran porcentaje del hígado van a ser datos de falla hepática, pero no va a llamarse falla hepática aguda porque tenemos un antecedente quirúrgico o traumático. La falla hepática aguda sobre crónica no es lo mismo, o sea que una persona que ya se sabe que tiene cirrosis se ponga muy mal porque le dio hepatitis A, no es lo mismo que alguien que no tenía cirrosis se ponga muy mal porque le dio hepatitis A. Entonces, en la falla hepática aguda tenemos que estar seguros de que mi paciente no tenía antes ninguna enfermedad hepática y por eso estas personas entran al primer lugarcito de trasplantarse porque de todo lo demás estaban sanos y tienen muchas probabilidades de sobrevivir si les ponemos un hígado sano cuando se trasplante. En cambio, los que están con antecedente de cirrosis tienen un mayor deterioro, es más difícil que sobrevivan al trasplante en ese contexto agudo, pero igual es su única opción. Y esas personas ya van a tener datos de cirrosis si nosotros los revisamos clínicamente, ¿no? Seguro tienen telangiectasia, celulitema palmar, las uñas de Thierry, hipertrofia parotídea si es por alcohol, van a tener cabeza de medusa, etcétera. Se nota claramente que esas personas tenían cirrosis antes, entonces esos no van a entrar en este grupo de falla hepática aguda. La principal causa de falla hepática aguda en países que están desarrollados, donde no hay tantas hepatitis virales, es el consumo de paracetamol. En las personas que están en países en vías de desarrollo, la principal causa de falla hepática aguda es, como nosotros, las hepatitis virales, la herbolaria y algunos fármacos. La mayoría de las personas que llegan al hospital o a urgencias porque tiene datos de falla hepática aguda, no va a saber qué es lo que le pasó. No se acuerda que tomó herbolaria, no tiene un cuadro de hepatitis viral muy claro, no, a lo mejor es virus de hepatitis C y no tenemos cómo diagnosticarlo. La mayoría de esas personas suceden en países como el nuestro en vías de desarrollo. Entonces, la falla hepática aguda empieza siendo una lesión hepática aguda. O sea, que tenemos un paciente que estaba normal y de repente tiene en laboratorio elevación de transaminasas, que puede progresar y sumarse con coagulopatía y encefalopatía hepática, o que puede resolverse y ya se cura. Si se empeora y se agrega la encefalopatía, es que vamos a tener la falla hepática aguda. Ahora, ¿qué cosa va a ser encefalopatía para la falla hepática aguda? No solamente un deterioro neurológico, porque si yo tengo un paciente que tuvo un accidente automovilístico, que tiene un hematoma en el hígado, que tuvo un traumatismo cráneoencefálico, que no me puede contestar, que tiene afasia o que está somnoliento, ese paciente tiene un antecedente traumático. Entonces sus alteraciones neurológicas probablemente van a tener que ver con el antecedente traumático. Si mi paciente estuvo tomando alcohol porque falleció un familiar, lo dejó su novia o porque, no sé, fue a una fiesta de 15 días y empieza a tener alteraciones neurológicas después de suspender el consumo de alcohol, seguramente se trata de una abstinencia alcohólica. Eso tampoco va a ser encefalopatía, aunque ese paciente pudiera tener datos de cirrosis. Entonces, ¿qué cosas sí van a ser encefalopatía? La encefalopatía puede ser de dos tipos: por deterioro cognitivo o alteraciones neuromusculares. La forma más fácil de estar seguros de que es encefalopatía es cuando vamos a tener alteraciones neuromusculares. La asterixis, que eso tengo pendiente enviarles el video de cómo se explora ese temblor de las manos cuando nosotros las tocamos, va a ser característico de la encefalopatía hepática. Otras cosas como la bradicinesia, es moverse muy lento, la ataxia, la disartria, tener muchos reflejos, tener nistagmos, pueden suceder en caso de síndromes piramidales, intoxicaciones por fármacos, etc. Pero la asterixis es muy clara de encefalopatía hepática.
Y esta se puede asociar a alteraciones cognitivas como alteración en la atención, que el paciente reaccione lento, esté desorientado, se comporte de forma inadecuada, esté somnoliento, confundido o inconsciente. A las personas que tienen súbitamente una alteración en el estado de alerta, se les debe de realizar un estudio de imagen de cráneo. Si la tomografía sale normal y yo tengo estos datos y tengo asterixis, podría pensar que se trata de encefalopatía hepática. Ahora, ¿de acuerdo a qué cosa es lo que me causó la falla hepática aguda? Va a ser, dime, ¿Erasto? ¿Qué pasó? Doc, no la asterixis es cuando tenemos la mano de nuestro paciente de forma paralela y nosotros la impulsamos hacia atrás y la manita, digamos que se mueve repentinamente, o sea, los dedos de la mano como que van hacia adelante y hacia atrás. Sí, exactamente. Es como una clase de temblor que fuera como tratando de apretar un pedal y que empieza muy fuerte después de que, como dices tú, nosotros jalamos la manita o la empujamos hacia atrás y poco a poco se va haciendo más suave hasta que el paciente entra en reposo otra vez. Ese es asterixis. Entonces, es una característica típica de encefalopatía hepática, tanto aguda como crónica. ¿Va? También la vamos a ver en cirrosis, sí, pero también la vamos a ver en encefalopatía hepática por hepatitis aguda, ¿no? Por falla hepática aguda. ¿Cómo vamos a saber si pertenece a un grupo u otro? Vamos a buscar en la exploración física datos de cirrosis o vamos a preguntarle al paciente si él ya sabía que tenía cirrosis, ¿va? Muy bien. Entonces, en la clasificación de acuerdo a la causa, vamos a tener causas que son por paracetamol y causas que no son por paracetamol. Y esto es muy importante porque las causas que son por paracetamol se van a tratar con un medicamento en específico, que es la N-acetilcisteína. Las causas que no son por paracetamol requieren que hagamos más abordaje, que busquemos, que hagamos pruebas de infecciones virales, busquemos niveles de drogas en sangre, que nos preguntemos si está embarazado nuestro paciente, si tiene alteraciones genéticas, si está trombosado, para ver cuál de estas cosas es la que está causándonos esa falla hepática aguda. En el caso del paracetamol, en general, las dosis de paracetamol que se relacionan con una falla hepática aguda son dosis muy altas, que superan los 10 gramos. ¿Ok? La dosis de seguridad, que casi podríamos decir que menos de eso o menos, no es falla hepática aguda por paracetamol, son 4 gramos en 24 horas para adultos. Normalmente cuando un paciente, adolescentes o quien sea, intenta suicidarse con paracetamol, llegan a consumir más de 10 gramos y es cuando podemos tener datos de falla hepática aguda. ¿Ok? Hay algunos contextos en los que el consumo de paracetamol, que no es de más de 10 gramos, pero que supera los 4 gramos y sucede todos los días de forma crónica, por ejemplo, en alguien que tenga fibromialgia, una fractura, artritis reumatoide, lumbalgia crónica, que esté tomando 7 gramos de paracetamol, 8 gramos de paracetamol todos los días, que además tenga datos de desnutrición, ayuno, que combine el paracetamol con consumo de alcohol, porque esto aumenta el estrés oxidativo y causa más inflamación, que sean adultos mayores, porque los adultos mayores tienen menos glutatión, que es lo que se va a lastimar con el paracetamol, con los radicales libres que se forman por el paracetamol, son los que con esas dosis crónicas muy altas podrían presentar datos de falla hepática aguda, aunque no nos digan me tomé el blister completo o me tomé el frasco completo de Tempra, ¿vale? Entonces es importante preguntar porque la mayoría de los pacientes y a veces de los médicos piensan que las causas de falla hepática aguda casi siempre son por fármacos y la realidad es que no. Y aunque el paracetamol sí se relaciona, vamos a quedar que en forma aguda más de 10 a 15 gramos y en forma crónica dosis diarias sostenidas que superen los 4 gramos al día, ¿vale? Otra cosa interesante de clasificar la falla hepática aguda por la etiología es que los pacientes que tienen falla hepática aguda por paracetamol tienen hasta 70% de probabilidad de mejorar y curarse
con medidas de soporte y con el tratamiento de la N-acetilcisteína, que es el antídoto del paracetamol. Entonces les va a ir muy bien a los que tienen falla hepática aguda por paracetamol si nos damos cuenta que ese es su problema. A los que tienen falla hepática aguda por virus, a la mitad les va bien, a la mitad no les va bien. A los que tienen hepatitis autoinmune o que no podemos identificar la causa, solamente al 30% les va bien. Entonces, saber la causa sí nos va a ayudar a saber cómo le va a ir a mi paciente a largo plazo. Ahora, aquí les puse en unos cuadritos algunas enfermedades preexistentes del hígado que pueden debutar como una falla hepática aguda, como la enfermedad de Wilson, que tiene que ver con una acumulación de cobre, la hepatitis B aguda y la hepatitis autoinmune en episodios agudos. Si el paciente no está cirrótico, también se van a clasificar como falla hepática aguda. Y estas son algunas clasificaciones de falla hepática aguda. La que se utiliza en el mundo es la clasificación de O'Grady, que nos habla de la evolución y el pronóstico. Es hiperagudo cuando lleva menos de 7 días, es agudo cuando va de 7 a 28 días y es subagudo cuando va entre 4 y 12 semanas, que quedamos que por definición son menos de 26 semanas. ¿Para qué nos sirve esta clasificación de O'Grady o Grady? Es para que nosotros sepamos cuál va a ser la probabilidad de que le vaya bien o mal a nuestro paciente. Buena en hiperaguda, moderada en aguda y en subaguda más o menos mal. ¿Qué tanto va a requerir mi paciente trasplante? Pues más probabilidad de requerir trasplante en la falla hepática subaguda y en la aguda que en la hiperaguda, y que casi siempre es por paracetamol. En la falla hepática aguda por paracetamol, el paracetamol es un medicamento que es derivado de la fenacetina. Desde que nosotros lo consumimos vía oral hasta que llega el pico plasmático pasan entre 30 y 60 minutos. La vida media del paracetamol es de 2 horas. Y el paracetamol suele conjugarse con tres sustancias, que son el ácido glucurónico, en su mayoría el ácido sulfúrico y la cisteína. O sea que cuando se combina con cualquiera de esos tres se vuelve como inactivo. ¿Va? Se necesita de un citocromo hepático para que el paracetamol pase de ser N-acetil, para que pase de una sustancia a otra. La sustancia que es tóxica del paracetamol, que es la que nos va a dar el daño hepático por aumento de los radicales libres, que va a generar que se mueran las células hepáticas y también células renales, es el NAPQI, que se llama N-acetil-P-benzoquinoneimina. ¿Ok? Entonces, a más paracetamol, menor capacidad del citocromo para deshacerlo, para hidroxilarlo, y más acúmulo del NAPQI. ¿Ok? Entonces, si la cisteína se puede unir al paracetamol y evitar que el paracetamol forme el NAPQI, entonces una de las cosas que vamos a ayudar a darle a los pacientes que tienen falla hepática aguda por paracetamol es la N-acetilcisteína, que nos va a ayudar a disminuir la formación de radicales libres. Están en más riesgo de tener falla hepática aguda por paracetamol las personas que consumen paracetamol y otros narcóticos como fentanilo, las personas que consumieron paracetamol como parte de un intento de suicidio y las personas que consumieron más de 15 gramos en 24 horas también tienen más riesgo de fallecer o progresar. A las 12 horas de que el paciente ya consumió paracetamol, vamos a empezar a ver datos de necrosis hepática, por lo tanto a las 12 horas ya vemos elevación de transaminasas. Es importante que sepamos que además de lastimar el hígado, también se lastima el riñón, porque un porcentaje bajito, pero no despreciable, de los pacientes puede tener falla hepática y falla renal. Y eso va a darles un peor pronóstico a los pacientes y algunos llegan a necesitar terapia de reemplazo renal como hemodiálisis o diálisis lenta continua, que el nombre comercial es Prisma, que son súper costosas, así como de casi 100,000 pesos por día en la prima, ¿no? Entonces, se lastima tanto el hígado como el riñón. Este cuadrito que vemos aquí es el normograma de
McMatthew, que nos habla de que conforme va pasando el tiempo, el riesgo de la falla hepática aguda y las concentraciones de paracetamol van a ir disminuyendo. Y esta es una tablita de cómo veríamos a un paciente que tiene intoxicación por paracetamol, que tiene intoxicación aguda. En las primeras 24 horas puede tener solo náusea, vómito, diaforesis. Las pruebas de funcionamiento hepático suelen estar normales porque hasta las 12 horas vemos datos de necrosis. Entre 24 y 48 horas el paciente se va a sentir mejor, pero las pruebas de laboratorio se van a ver peor. Entre las 72 y las 96 horas vamos a tener ya datos de lesión hepática como ictericia, encefalopatía. Empieza a haber alteraciones renales que van a ser más importantes en el día 7 u 8 y vamos a evolucionar ya a falla hepática fulminante. Después de 96 horas, la mayoría de los pacientes, o sea, el 70% más o menos, se recuperan y se curan. En los pacientes en los que las bilirrubinas están muy altas, la prueba que se utiliza para medir los niveles de paracetamol en sangre puede no tener un buen rendimiento. Entonces, si bien tener más de 10 de bilirrubinas en sangre nos habla de que el paciente está grave, puede ser que nos salgan más altos los niveles de paracetamol de lo que realmente tiene nuestro paciente. Y les voy a enviar esta presentación con este esquema de cómo se da el tratamiento con N-acetilcisteína para alguien que tiene una intoxicación por paracetamol. En México no hay N-acetilcisteína parenteral, o sea, para dar la intravenosa, lo que damos es tabletitas. Y hay tabletas normales y tabletas efervescentes. Las tabletas son bien chiquitas, como de 5 y de 10 miligramos, entonces les terminamos dando 14 o 16 tabletas, más tabletas a los pacientes, para la dosis de carga de 140 miligramos por kilo. Muchísimas tabletas. Y en la dosis subsecuente, cada 4 horas le vamos a dar una dosis calculada de 70 miligramos por cada kilo de peso del paciente durante los siguientes 3 días, cada 4 horas. ¿Okay? ¿Qué efectos adversos tiene la N-acetilcisteína? Hipotensión, urticaria, reacción anafiláctica. Eso sobre todo para la N-acetilcisteína que es por la avena. La que es N-acetilcisteína tomada puede dar náusea y vómito y pues vamos a tener que tratar de que el paciente se lo tome despacito y si es necesario dar algún otro medicamento como omeprazol para que no se sienta tan mal, pero en general son efectos que son tolerados. ¿Cuándo vamos a sospechar que le va a ir muy mal al paciente y que ya tiene que estar en la terapia intensiva o que lo tenemos que enviar a un hospital de tercer nivel? Cuando el INR empieza a estar muy prolongado, más de 6.5, es un factor que se relaciona con alta mortalidad. La creatinina con una falla renal de 3.3, que tenga acidosis metabólica y un pH por debajo de 7.3, que tenga encefalopatía muy importante, o sea, grado 3, que tenga un lactato muy elevado y que empiece a tener mucha alfa-fetoproteína, porque si se acuerdan, cuando vimos en cirrosis, la alfa-fetoproteína es un marcador de regeneración hepática, entonces nos habla de que está tratando de curarse el hígado. Si es en las primeras etapas, vamos a ver que la alfa-fetoproteína es un marcador de mal pronóstico. Pero si han pasado 4 días, o sea, más de 72 horas, y ya vamos entre 72 y 96, y empezamos hasta ahí a tener una elevación de alfa-fetoproteína, vamos a sospechar que el paciente va a tener regeneración hepática, que puede ser que sí salga adelante. Vale más dar el tratamiento con una acetilcisteína temprano que tardarnos y pensarlo, porque las personas que se les da tratamiento en las primeras 24 horas de la ingesta se mueren menos del 5% y las que nos tardamos más de 24 horas se muere el 41%. ¿Ok? Entonces, hasta ahí de la falla hepática aguda por paracetamol. ¿Tienen alguna duda? No, doc. No, doc. Vale, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver las fallas hepáticas agudas, que son por no paracetamol, o sea, por drogas, herbolaria, hepatitis A, hepatitis B, varicela, herpes zóster, CMV.
Todas esas van a tener cada una un tratamiento específico y por eso es muy importante que tratemos de buscar la causa, porque cada una se puede tratar diferente. Las que tienen algo en común con la falla hepática por paracetamol son la falla hepática aguda por drogas, por medicamentos, por herbolaria y por virus de hepatitis A y E, en las que podemos dar la misma dosis de N-acetilcisteína que dimos para paracetamol para tratar de disminuir el daño oxidativo y que eso nos ayude un poquito a que al paciente le vaya mejor. En general, a todos los pacientes con falla hepática aguda les vamos a dar tratamiento de soporte. Si es viral, pues le vamos a dar antivirales. Si es hepatitis autoinmune, vamos a tratar de controlar el sistema inmunológico con metilprednisolona. Si es por enfermedad de Wilson, vamos a dar algo que empiece a quelar el cobre y a quitarlo de lo que se depositó en los tejidos. En el caso de intoxicaciones por hongos, tenemos que hacer lavados gástricos si es que los pacientes se encuentran en las primeras 4 horas de la ingesta de los hongos. Y si no, solamente vamos a dar penicilina G, que nos ayuda a mejorar el metabolismo de ese hongo, de las sustancias tóxicas que produce el hongo, y que con eso los pacientes van a tener mejoría. Y si mi paciente está en falla hepática aguda por una trombosis de las venas del hígado, de las venas suprahepáticas, vamos a dar tratamiento con anticoagulación. Este es un articulito para que ustedes vean que no me estoy inventando lo de la N-acetilcisteína y que las guías americanas recomiendan que si no sabemos muy bien qué tiene nuestro paciente, le podemos dar N-acetilcisteína para ver si le va bien, sobre todo a las que están relacionadas con paracetamol. La encefalopatía nos da en estos pacientes y en los de cirrosis porque empezamos a tener datos de edema cerebral, o sea, el cerebro se empieza a hinchar y aumenta la presión intracraneal. Depende de qué tanto ha aumentado la presión intracraneal, qué tan mal se va a sentir el paciente y qué tan mal le va a ir a la larga. La encefalopatía hepática se divide en grados del 1 al 4. En el 1, la verdad es que casi no nos damos cuenta que lo tienen porque es muy inespecífico y se necesita hacerle pruebas al paciente de cuántos animales puede decir en un minuto. Muchas pruebas como psicológicas para que nosotros digamos, tiene un desempeño malo, seguro tiene encefalopatía grado 1. En el grado 2 ya vemos asterixis, que es lo que hablábamos hace ratito. En el grado 3 vemos datos de aumento de los reflejos, el paciente está como muy estimulado y inquieto, y en el grado 4 el paciente está en coma. Se supone que en los pacientes que tienen grado 3 y 4, si nosotros midiéramos el amonio en sangre, que en clases pasadas quedamos que es poco confiable, aún así ese amonio en sangre debería de estar muy alto y nos habla de que hay mucha presión intracraneal y que el pronóstico es malo. No podemos medir la presión intracraneal porque es peligroso, difícil y es pues perforarle la cabecita a una persona, pero podemos usar mediciones indirectas como un ultrasonido para ver qué tan ancho está la vaina del nervio óptico a través de los ojitos, un ultrasonido como del ojo, y dependiendo de si está muy ancha la vaina del nervio óptico, o sea, más de 0.48 centímetros o 48 milímetros, vamos a considerar que la presión intracraneal está alta. Como que se va anchando esa vaina del nervio óptico porque se aplasta. Podemos hacer Doppler transcraneal y ver que no se muevan bien las arterias del cráneo, del cerebro. Y si no se mueven bien, significa que están muy apretadas y no hay espacio para dónde moverse, y eso nos habla de aumento de la presión intracraneal y además de hipoperfusión. ¿Ok? ¿Qué cosas podríamos hacer para disminuir el riesgo de edema cerebral en los pacientes? Es mantener la cabecera a 30 grados, que estén como casi sentaditos, hacerles una tomografía para ver que no tengan sangrado, mantener el sodio un poquito alto para que no esté fogándose tanto los líquidos, no haya una presión oncótica tan bajita en las venas y en las arterias y no se fuguen tanto los líquidos. Vamos a permitir que el CO2 esté un poquito más elevado porque el CO2 que está muy bajito nos genera vasodilatación, y vamos a permitir que el paciente tenga niveles de glucosa de normales a un poquito altos.
En algunos casos se pueden dar soluciones hipertónicas como el manitol, pero estas ya se administran dentro del contexto de un paciente en terapia intensiva con cuidados neurocríticos. Es muy importante que no hagamos incrementos del nivel del sodio, o sea, que no demos soluciones hipertónicas con sodio que nos incrementen más de 8 milimoles en 24 horas, porque eso se relaciona con mielinolisis espontina que nos genera un daño cerebral a largo plazo. ¿Qué podemos hacer para tratar el edema cerebral? Sobre todo tratar de disminuir la presión intracraneal, tratar de aumentar la liberación o la eliminación de amonio, que para eso no tenemos ningún medicamento, y lo que hacemos es que a los pacientes les podemos dar la N-acetilcisteína que se ha utilizado para disminuir el daño oxidativo, mejorar un poquito los niveles de amonio y los niveles de ictericia, y tienen buena respuesta. Nuestros pacientes con falla hepática aguda van a tener todos coagulopatía porque eso está dentro de la definición de falla hepática aguda. Hay que saber que la coagulopatía no solamente nos aumenta el riesgo de sangrado, sino que también nos aumenta el riesgo de trombosis porque lo que no se están produciendo bien son proteínas de la coagulación. ¿Ok? Y tener mucha coagulopatía no se relaciona con que el paciente necesariamente esté peor, a menos que esté, como ya vimos hace rato, con un INR de más de 6.5. Por lo tanto, aunque mi paciente tenga 3 de INR, no le voy a pasar plaquetas, no le voy a dar fibrinógeno, no le voy a poner vitamina K, nada, porque si yo meto cosas procoagulantes, puedo aumentar el riesgo de trombosis. Entonces, si mi paciente no está sangrando activo, no necesito pasarle nada para que mejore la coagulopatía, y la coagulopatía va a mejorar cuando mejore su estado hepático. Ahora, ¿de qué se mueren la mayoría de las personas que se mueren de falla hepática aguda? De infecciones. Y de infecciones que se adquieren dentro del hospital. Entonces, es importante que cuando entremos a ver o a pasar visita a un paciente que tiene infección por virus de hepatitis A y está intubado y está con un catéter de hemodiálisis y así, nos lavemos las manos, usemos cubrebocas, usemos guantes y vamos a sacar las muestras y vamos a entrar en contacto con la sonda urinaria o con el paciente. Y la infección que más afecta a estos pacientes y que aumenta más la mortalidad son las neumonías, seguidas de las infecciones de vías urinarias y las infecciones asociadas a catéteres. Todas estas tienen que ver con que le pusimos un tubo endotraqueal y lo conectamos al ventilador, por ejemplo, que lleva muchos días con una sonda urinaria o que tiene catéteres, ¿no? Todas esas son responsabilidad de nosotros como médicos. A los pacientes que están con falla hepática aguda hay que asegurarles un aporte nutricional adecuado porque el hígado no va a estar funcionando bien para obtener nutrientes a través de la circulación enterohepática. Entonces, además de que van a estar en un estado de respuesta metabólica al trauma y su cuerpo va a requerir más nutrientes, gastar más calorías, vamos a darles un buen aporte de proteínas. Y como ya habíamos visto en cirrosis, que los pacientes que no les está funcionando bien el hígado tienen mucho riesgo de hacer hipoglucemias, vamos a dejar en este caso que los pacientes tengan una solución glucosada de base o vamos a permitir que la glucosa basal normal en ayuno esté entre 150 y 180 miligramos por decilitro para tratar de evitar el riesgo de hipoglucemia, porque la hipoglucemia nos puede dar neuroglucopenia, que es que llegue poquita glucosa al cerebro y que el cerebro deje de funcionar, ¿no? Y ese es un daño que también es a largo plazo, igual que el daño de las alteraciones del sodio súbito. Son cositas que tenemos que cuidar. Casi siempre los pacientes con falla hepática aguda están en una terapia intensiva y suelen ser enviados a hospitales de tercer nivel, pero es posible que ustedes se encuentren con estos pacientes o que a la larga, conforme vayan creciendo profesionalmente, estén más en contacto con pacientes así de críticos. ¿Cuándo voy a enviar a un paciente que tiene falla hepática aguda a trasplantarse? Idealmente debo decidirlo en los primeros 3 días desde que lo empecé a ver. Tengo que hacerle una tomografía de hígado y un ecocardiograma para ver que esas dos cosas me ayuden a saber a quién sí puedo trasplantar. El ecocardiograma para estar segura de que solamente le está fallando el hígado y que el corazón va bien, va a aguantar.
Y el estudio dinámico de hígado para poder saber si tiene trombosis, si tiene un tumor, si mi paciente tiene un hígado muy grandote o muy chiquito, y para poder ver si el que nos van a donar le va a quedar bien a ese paciente. En México, el sistema de trasplantes está a cargo del Centro Nacional de Trasplantes, que se abrevia CENATRA. Y el CENATRA dice que se deben trasplantar a los pacientes que no tienen falla hepática o alguna enfermedad previa, que han estado en la terapia intensiva y que tienen un deterioro neurológico corto de menos de 8 semanas, un INR que está elevado, más de 2, y que requirieron algún tipo de terapia de reemplazo renal, como hemodiálisis o el prisma que hablábamos. Y no se va a trasplantar a personas que tengan alguna enfermedad maligna, que tengan VIH, que tengan falla cardíaca, con FEBI reducida, que estén con ventilación mecánica con criterios de mal pronóstico, que tengan inestabilidad hemodinámica, que requieran 2 vasopresores, que tengan una infección que ni sabemos cuál es y no está controlada, que tengan enfermedades fúngicas, que tengan daño neurológico irreversible, que es que tengan herniación cerebral o hemorragia intracraneal, o que tengan alguna situación social o familiar que nos impida que a la larga puedan seguir el tratamiento del trasplante. Les voy a dejar aquí en las diapositivas qué cosas tendríamos que hacer si nosotros quisiéramos trasplantar a un paciente que tiene falla hepática aguda, para que lo puedan ver. Cosas como que no tenemos que corregir los tiempos de coagulación, que debemos de tratar la encefalopatía tratando la falla hepática aguda, que si mi paciente está hipotenso, debo darle norepinefrina, líquidos, terapia de reemplazo renal, etcétera, ¿vale? Y les voy a compartir esta presentación. Nos queda menos de un minuto. ¿Tienen alguna duda? No. ¿No? Muy bien. Entonces nos vemos la siguiente semana. Que descansen. Bonita noche. Igualmente, Adiós, hasta luego, Doc. Adiós, doctora. Adiós.